Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. Los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela han quedado evidenciados, probados en una serie de informes internacionales al más alto nivel. Esto ha sido un trabajo independiente de una serie de especialistas que justamente no solo ha probado la sistematicidad en esa violación a los derechos humanos, sino también han podido establecer una cadena de mando. Cómo desde las alturas del régimen de Nicolás Maduro se ordenan torturas y desapariciones extrajudiciales. Para conocer cómo van esas investigaciones y si éstas podrían estar en riesgo en los próximos días, hemos invitado al comisionado ante Naciones Unidas, Miguel Pizarro, quien también se encarga de todo el tema de la ayuda humanitaria, también como comisionado, porque hay una serie de votaciones cruciales que se van a desarrollar durante esta semana y la próxima. Muy buenos días, comisionado, ¿cómo está? Muy buen día, Gaby. Gracias por el espacio. Saludo a toda tu audiencia. Sí, quería que nos explicaras un poco qué va a pasar en las próximas horas y en los próximos días en esta serie de encuentros que se hacen en el marco del Consejo de Derechos Humanos. Estamos hablando del trabajo de el Alto Comisionado para Derechos Humanos, que incluso ha podido tener una delegación en Caracas, y adicionalmente de esa misión de determinación de hechos que ya ha presentado una serie de informes y que han sido muy contundentes en esta materia. ¿Qué puede pasar en las próximas horas? Sí, Gaby, tal como lo dijiste en la introducción, esta última sesión del Consejo ha tenido cosas que son muy importantes para la causa venezolana. Lo primero es que en un informe con pocos precedentes anteriores, la verdad es que no muchos países han tenido la posibilidad de mecanismos de investigación como el que tiene Venezuela en la Misión Independiente de Determinación de Hechos. Esta exposición de la cadena de mando, esta determinación de que en Venezuela el patrón de violación de los derechos humanos es una política de Estado que tiene como principal objetivo destruir toda forma de disidencia, desmovilizar toda forma de oposición y poder garantizar control social y territorial, es un hallazgo que si bien para muchos venezolanos podía ser algo que conocíamos desde siempre, podía ser algo que era un secreto a voces, el que esté confirmado por Naciones Unidas y el que esté informado en el Consejo como está informado, es un cambio de paradigma importante. Ahora, a partir de estos informes no ocurren en el vacío. Estos informes son el producto de un mandato construido dentro del Consejo, de un mandato que es producto de una votación de los países que forman parte del Consejo de Derechos Humanos. Este mandato que trajo al informe de la cadena de mando y a toda la exposición sobre el arco minero y lo que está ocurriendo en el sur del Orinoco en Venezuela fue producto de la resolución aprobada hace 2 años atrás en el Consejo de Derechos Humanos. Ahora, nuevamente, el día de mañana, los países miembros del Consejo tienen nuevamente la oportunidad de renovar estos mandatos. ¿Y qué son los mandatos? Es, por un lado, la presencia del equipo del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Venezuela y el deber de reportar al Consejo de Derechos Humanos lo que está pasando en materia de cooperación con autoridades, en materia de presencia en el terreno y con la situación de derechos humanos en Venezuela. Y por otro lado, bajo la misma resolución, renovar el mandato de la Fact-Finding Mission y poder permitir que siga la investigación por 2 años más, que puedan profundizar en la estructura de cadena de mando, que puedan profundizar en lo que está ocurriendo en el arco minero, en la presencia de grupos irregulares y su coordinación con el brazo político y militar del régimen, y que puedan profundizar en la denegación de justicia y la simulación de expedientes judiciales. La resolución que se va a votar mañana fue presentada la semana pasada. Hasta el día de hoy cuenta con el apoyo de más de 40 países del sistema de Naciones Unidas, de países como todos los miembros de la Unión Europea, España, Italia, Portugal, países como el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay. Son países que han venido ayudando a que esta resolución sea presentada. También tenemos apoyos como Nueva Zelanda, Japón, Corea del Sur, Islas Marshall. Próximamente, el día de hoy, se va a estar recibiendo también el apoyo de Ucrania a la resolución que se ha presentado en el Consejo. Y el día de mañana, después de que todos estos países han manifestado su patrocinio, que es el término que se utiliza en Naciones Unidas para la resolución y que fue presentada la semana pasada, mañana se sometería finalmente a votación. Y a partir de esta votación,
Si todo sale bien como lo esperamos y hasta ahora todos los mensajes que hemos recibido de los Estados miembros en el Consejo y lo que hemos venido viendo en votaciones de otras resoluciones nos hace pensar que va a ser un resultado favorable. A partir del día de mañana iniciaría un nuevo mandato, tanto para la Oficina de Alto Comisionado como para la Fact-Finding Mission, de continuar su investigación, sus reportes y su trabajo en el terreno y en las zonas aledañas a Venezuela por 2 años más. Ahora bien, hemos visto que justamente el representante del Departamento de Estado de Estados Unidos, que se encarga de todo el tema latinoamericano, Brian Nichols, justamente retuiteaba ese informe y aseguraba que era fundamental esa renovación, y también varios organismos han venido haciendo esa alerta. ¿Hay posibilidades de que se dé algún tipo de votación en contra, alguna abstención que tengamos que prestar atención particularmente? Luego de lo que han evidenciado los informes, Gaby, a nosotros nos resultaría muy difícil o incluso contradictorio que democracias en el mundo o países que gozan de buena institucionalidad, de buena vida democrática y de derechos humanos, se abstuvieran de tomar una posición respecto a la realidad que hay en Venezuela, o peor aún, que votaran en contra. Hasta ahora, ¿quiénes han sido el grupo de países que han venido acompañando el régimen dentro del Consejo de Derechos Humanos y que han venido haciendo causa común para defenderse mutuamente de los diversos mecanismos de investigación? Es Corea del Norte, es Irán, es Rusia, es China. Son países que están en contra de los mecanismos de investigación por lo que ocurre dentro de sus países, y que ahora, en esta suerte de sindicato del mal, en esta suerte de agrupación de países que buscan no colaborar con los organismos de derechos humanos, que buscan cerrar los mecanismos de verificación de hechos o de investigación, y que buscan poder proteger y generar impunidad absoluta a quienes violan los derechos humanos en sus países a cambio de lealtad institucional y de poder mantenerse en el poder. Yo creo que más allá de ese grupo de países, es muy difícil que en el resto del Consejo la causa de Venezuela se debilite en su apoyo. Creo que es muy importante que los gobiernos progresistas de la región manden un mensaje de que, tal como lo ha dicho el presidente Boric y tal como lo ha hecho Chile, poniendo el ejemplo de ser parte del grupo central de presentación de esta resolución, no haya doble estándar respecto a la ideología y a los derechos humanos. Progresismo, gobiernos de izquierda en la región tienen una oportunidad el día de mañana de demostrar con su voto que efectivamente no hay un doble estándar en términos de derechos humanos. Y yo sí creo, Gaby, que además es muy importante ver cómo sigue la secuencia. El viernes se va a votar la resolución para renovar los mandatos, y luego la semana que viene se va a votar la membresía para el Consejo de Derechos Humanos. Venezuela, rompiendo la tradición de rotación dentro del grupo de América Latina y el Caribe, ha candidateado nuevamente su posición para intentar reelegirse por 2 años más al Consejo de Derechos Humanos. Compite esta posición contra Costa Rica y contra Chile. De los 3 países salen electos 2, y nosotros hemos venido enviando el mensaje al sistema, enviando el mensaje a los países de que hace un favor muy débil, por decirlo de una manera casi diplomática, la presencia de países como Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos. Tener a un país como miembro del Consejo, con derecho a voto y con derecho a voz, pero que no coopera con los mecanismos especiales, que no abre las puertas a los relatores especiales, que no permite el acceso a los grupos de trabajo, que limita los esfuerzos de reporte, y que además ha demostrado no cooperar con las recomendaciones del Consejo ni garantizar justicia y reparación para las víctimas, no debería ser electo nuevamente al Consejo de Derechos Humanos la semana que viene. Y nuestro llamado a los países ha sido a que efectivamente no voten por el régimen para la membresía. Ahora, también es un ejercicio de realismo, y creo que sobre todo para los venezolanos que nos ven, en Naciones Unidas lamentablemente no solo votan democracia. En Naciones Unidas lamentablemente no solo se vota acorde a los estándares de los consejos o los espacios en los que países se candidatean para ser electos. Al final también pesa mucho el sindicato de países que intentan protegerse o que tienen intereses comunes, y hay una posibilidad en que el régimen tenga mayor votación de la que todos esperamos, pero el esfuerzo y el mensaje no solo de nosotros, sino sociedad civil internacional, víctimas, diversos organismos, es a que el viernes se renueve la resolución de la Fact-Finding Mission y el mandato de la Oficina del Alto Comisionado, y la semana que viene Venezuela no salga electo como miembro del Consejo de Derechos Humanos.
Comisionado, justamente ese es uno de los puntos que frustra a los venezolanos, porque dicen, ¿cómo entender si la misma Naciones Unidas tiene una misión especial para determinar que se violan derechos humanos en Venezuela, que se cometen crímenes de lesa humanidad, cómo ese mismo país y ese mismo régimen puede formar parte del Consejo de Derechos Humanos, que en teoría debería velar por lo contrario? ¿Cómo explicarle que eso sucede? Usted lo decía, que no votan necesariamente las democracias, pero ¿realmente es efectivo este tipo de mecanismos? Te pongo un ejemplo, porque creo que es una frustración totalmente compartida, Gaby, que es parte de la incoherencia que hace que muchas veces el sistema de Naciones Unidas no tenga la credibilidad y el peso que podría tener en muchos contextos. Esto, y te pongo ejemplos que no son venezolanos. El sistema de Naciones Unidas ha tenido cosas tan inverosímiles como Irán presidiendo la Comisión de Derechos sobre la Mujer o Corea del Norte presidiendo la Comisión Internacional para el Desarme Nuclear. Así de incoherente muchas veces es el sistema y es así de incoherente porque al final votan los Estados miembros, votan los países, votan los gobiernos y en esas votaciones muchas veces hay cuadres, hay enroques en los cuales no es ni coherente ni muchas veces útil para las víctimas o los países que necesitan apoyo el resultado final. Pero ¿dónde está la importancia de este tipo de cosas? Es que aún en ese sistema en el que China y Rusia tienen poder de veto, aún en ese sistema en el que Irán, Corea del Norte o Venezuela han sido miembros de organismos en los que nunca debieron haber sido parte, es ese mismo sistema el que hoy te dice que Venezuela tiene cerca de 7 millones de migrantes y refugiados, que Venezuela tiene más de 7 millones de personas en estado de necesidad humanitaria dentro de Venezuela, que en Venezuela ocurren crímenes de lesa humanidad perpetrados por lo más alto del Poder Ejecutivo y que baja por toda la cadena de mando de la inteligencia y de la contrainteligencia. Y es el mismo sistema que teniendo esta composición difícil en la cual diplomacias como la cubana, como la china, como la rusa, la propia diplomacia del régimen a veces tiene mucho peso por su agresividad, este sistema no solo ha resistido a ese tipo de ataques y a ese tipo de maniobras, sino que ha renovado los mandatos, han pasado resoluciones y se han ganado resoluciones que permiten seguir avanzando en investigación y en búsqueda de justicia. Y sobre todo, ahora que vienen las renovaciones y ahora que estamos en temporada de votación, un mensaje importante es que contrario a esa percepción que tienen muchas personas a veces de que a Venezuela se le está abandonando o de que en el marco del tema energético y la guerra en Ucrania la atención se ha volcado a otras partes y la conversación sobre Venezuela es diferente, la cantidad de países que han patrocinado la resolución, tener más de 40 países, de más de un continente, porque no son nada más países latinoamericanos, tenemos países europeos, tenemos países asiáticos, tenemos islas del Pacífico, todas acompañando la resolución, es un mensaje muy importante de que el sistema, las democracias del sistema, la institucionalidad del sistema entiende lo que está pasando en Venezuela, entiende que Venezuela no se está arreglando o mejorando, que el sistema, la situación de derechos humanos no ha cambiado, sino al contrario sigue agravándose, se ha refinado quizás un poco más, pero la práctica no ha cambiado, la práctica de fondo, y que los venezolanos no estamos solos en esta pelea. Nosotros peleamos contra un régimen que tiene la representación de nuestro país dentro del sistema, que vota en nombre de Venezuela y que usa su cualidad nacional para decir que como Estado concernido, ellos no están de acuerdo con los mecanismos de investigación ni con estos procedimientos. Y aún a pesar de todo eso, el sistema y los países, los Estados miembros, siguen empujando, siguen ayudando, siguen presentando resoluciones como la que se ha presentado y nosotros esperamos que la votación de la renovación de los mandatos sea favorable al final del Consejo. En estos días hablaba con algunos compañeros cubanos, nicaragüenses, colombianos y aseguraban que los venezolanos estábamos poniendo nuestras esperanzas en ese caso ante la Corte Penal Internacional, pero eso que no iba a llegar a absolutamente nada. Pero tú decías que justamente Venezuela cuenta con mecanismos adicionales como esta misión de determinación de hechos. ¿Hay algún tipo de diferencia con lo que ocurrió, por ejemplo, con Cuba, que no forma parte de este sistema? ¿Cómo explicárselo que sí hay una posibilidad cierta para que Venezuela alcance la justicia finalmente? Sí, mira, la única manera de que en Venezuela no haya justicia es que las víctimas, las organizaciones y quienes hemos venido dedicando parte de nuestro esfuerzo y de nuestra vida a esto, dejemos de hacerlo. Venezuela, a diferencia de otros países y de otras situaciones, tiene cosas que no han pasado en contextos como el cubano, por ejemplo. El que haya un informe
que determina que la cadena de mando participa como diseño de política de Estado en crímenes de lesa humanidad y que los patrones de acción de detenciones arbitrarias, de desapariciones forzadas, de juicios simulados e incluso de ejecuciones extrajudiciales en el marco de las OLP y de las acciones del FAES es algo que tiene poco paralelismo, digamos, poca comparación con otros países de la región. Venezuela es el único país, es la única situación en Latinoamérica que está a punto de pasar a la siguiente fase de investigación de la Corte Penal Internacional. Es el único país que hoy en día tiene un procedimiento abierto para poder investigar a sus autoridades y poder investigar al Estado y a la cadena de mando por todo lo que ha pasado en Venezuela desde el 2014 hasta la fecha. Pero además Venezuela tiene tres mecanismos de derechos humanos, al menos, digamos, en los que el régimen es contraparte incluso sin quererlo, porque ellos no quisieran hacerlo, pero están forzados a hacerlo, que funcionan al mismo tiempo. El primer mecanismo es la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que hace trabajo de terreno, que tiene presencia dentro de Venezuela, que hace mucho de esta cooperación técnica que a veces es tan difícil para las víctimas y para las organizaciones de entender de por qué la hacen con el régimen y por qué interactúan con los ministerios o las fuerzas policiales, pero es que eso es parte de su mandato. Parte del mandato que le ha dado el Consejo a la oficina es intentar hacer cooperación técnica con los órganos de seguridad, con los órganos de inteligencia, con los entes que son parte de la estructura de violación de derechos humanos, a ver si eso puede producir cambios en su conducta, a ver si eso puede producir cambios en su accionar. Pero además, la oficina tiene la tarea de reportar al Consejo de Derechos Humanos en diversas sesiones la situación interna y el estado de las cosas en el día a día en Venezuela. Luego hay un segundo mecanismo, que es este mecanismo de investigación, que es un procedimiento especial. Son procedimientos que se crean cuando una crisis es más grande, digamos, que las crisis que ya viene atendiendo el Consejo. Para que un país tenga un mandato de la oficina, que es el primer mandato que tenemos, ya el país debe ser un problema o debe estar en una crisis, debe ser un tema de consideración y preocupación para el Consejo de Derechos Humanos para poder llegar a ese primer mecanismo. Para pasar de la oficina y tener oficina y procedimiento especial, quiere decir que la situación en el país no se mejoró con el primer mandato, no cambió con los primeros reportes y al contrario se ha seguido profundizando. Y por seguirse profundizando hace falta un mecanismo superior y más profundo de investigación y por eso se creó la Fact Finding Mission, que fue aprobada en el año 2019, renovada en el 2020 y ahora planea ser renovada en el 2022. Y estos dos derivaron también en un tercer mecanismo, que es el único mecanismo que es vinculante, digamos, en términos judiciales. Porque la Fact Finding Mission y la Oficina del Alto Comisionado son mecanismos de reporte, son mecanismos de visibilización de lo que ocurre, de determinación de responsabilidades, de determinación de patrones de conducta, pero no son entes judiciales. Es decir, ellos no pueden a partir de ahí empezar un juicio, condenar a alguien, sentenciar a alguien o escuchar en rol de testigo y en rol de acusado a las personas, porque ese no es el rol de lo que ocurre dentro del Consejo de Derechos Humanos. Ese rol de actuar bajo el marco judicial, penal, de investigación, justicia y reparación, lo tiene la Corte Penal Internacional. Y aunque es un proceso lento, aunque es un proceso que está siempre muy lleno de escepticismos, muy lleno de corrillos, es un proceso que ha seguido una sola línea. Recordemos varios episodios antes, cuando el primer viaje del fiscal empezó todo el mundo, no, ya viajó, se dio la mano con Maduro, firmaron un memorándum, eso va a parar todo, e inmediatamente después el fiscal dijo, en Venezuela no está ocurriendo nada que nos dé a nosotros una señal de que se está haciendo justicia, por lo que queremos seguir con la investigación. La parte en la que estamos hoy es esta apelación del régimen en la que ellos le prometen a la Haya que están haciendo justicia interna e investigaciones, pero la verdad es que no hay ninguna evidencia de que eso sea así y por ello el fiscal ha solicitado poder proseguir con su investigación y poder seguir avanzando. Este mecanismo de la Corte es un mecanismo lento, Gaby. Es un mecanismo que yo nunca le diría a nadie que lo piense como que es el mecanismo de la solución política de nuestro conflicto o que a partir de ahí viene el cambio político, pero este mecanismo y este proceso de la CPI sí es un camino, a mi modo de ver, seguro, fuerte, importante para que haya justicia y haya reparación para las víctimas en muchos de los casos de lo que ocurre en Venezuela. Recordemos que una vez que esto pasa a investigación penal, ya no son reportes en números gruesos, ya no son reportes que narran situaciones, sino los casos se empiezan a individualizar, la cadena de mando empieza a ser investigada de una manera distinta y las víctimas también empiezan a cooperar de una forma diferente. Disculpa lo larga la respuesta, pero creo que era bueno poder poner los tres mecanismos que hay hoy en día sobre la mesa
para que la gente los entendiera, y además hay otros, como la OEA, por ejemplo. El sistema interamericano es un sistema al que el régimen renunció, pero nosotros hemos seguido con nuestra presencia garantizando que siga construyéndose expediente, que se sigan tomando decisiones, que sigan dando fallos de reparación al Estado o de protección a las víctimas, y que al final también van a ser parte del sistema, digamos, de la reparación judicial final de todo nuestro proceso. Sí, es una explicación larga, pero absolutamente necesaria. Ahora bien, también hay otra frustración u otra preocupación de los venezolanos, y es que ese caso ante la Corte Penal Internacional entre dentro del periodo de negociación. Pareciera impensable, pero hay quienes dicen, si liberaron a los narcosobrinos, si Estados Unidos de alguna manera hizo este tipo de decisiones, ¿podría realmente ingresar una paralización de esa investigación en la Corte Penal dentro de todo este proceso de negociación, o eso en definitiva está completamente separado? Yo estoy convencido de que son procesos separados, Gaby. Así como el proceso de negociación no afecta la renovación de los mandatos en el Consejo de Derechos Humanos, así como la existencia de la negociación no afecta ni paraliza o detiene la incidencia de víctimas, de organizaciones y de actores políticos en los países y en los distintos organismos para que las investigaciones puedan seguir, para que los expedientes se puedan seguir construyendo. Ocurre lo mismo en el caso de la Corte Penal. La Corte Penal no funciona como que un día nos pongamos de acuerdo los bandos y entonces alguien le mande un mensaje al fiscal Khan y le diga, no, mira, ¿te acuerdas que yo dije que en Venezuela habían crímenes de lesa humanidad y que habían unos tipos que eran unos asesinos y otros unos torturadores y que esta era la estructura de mando de eso y estos fueron los delitos que cometieron? La verdad es que ya no, eso no pasó. Por favor, búscate otro país, busca otra investigación. Nosotros estamos aquí ya poniéndonos de acuerdo. La justicia internacional no funciona así. A partir de que empieza una investigación, a partir de que hay unos individuos que van a ser investigados, a partir de que hay unas víctimas que están demandando justicia, y a partir de que la Corte Penal determina que han ocurrido delitos bajo su jurisdicción, que eso es lo más importante, porque la Corte Penal inicia su investigación a partir de la afirmación de que tiene razones para creer que en Venezuela ocurren crímenes de lesa humanidad y que bajo su jurisdicción debe investigarlos. Yo, que creo profundamente en mecanismos como la negociación, Gaby, también soy un convencido de que la justicia no es parte de lo que es negociable. Y no solo no es parte de lo que es negociable por diseño, porque así es como funcionan los sistemas, porque así es como funciona la Corte, porque así es como funciona el tema de derechos humanos, que es básicamente víctima, victimarios y quienes alrededor de eso se mueven, sino porque además es irreal pensar que solo por deseo político de quien sea, un tema como este, que es tan grueso y que ha llevado tanto tiempo de investigación, podría paralizarse solamente por maniobra política. Creo que quienes, quienes dicen este tipo de cosas, algunos lo hacen desde la genuina preocupación de que en Venezuela no haya justicia, y ese temor lo entiendo. Es un temor que he recibido siempre mucho de víctimas y de organizaciones, el de pensar que su problema puede ser negociado o puede no ser tomado en consideración, y a ellos hay que darle certidumbre y tranquilidad de que eso no es así. Pero también hay otra parte que repite un poco esto más por intentar generar ruido, porque saben cómo funciona el sistema, pero igual dicen cosas que no son exactamente como deberían. Comisionado, usted también se refería a ese número tan grande de venezolanos que han tenido que abandonar al país, y se ha tratado de pintar que, bueno, que Venezuela se arregló. Sin embargo, usted que también se dedica a ese tema de la ayuda humanitaria, ¿existe todavía una crisis humanitaria en Venezuela? ¿Eso no ha cambiado? No solo no ha cambiado, Gaby, sino que sigue profundizándose. Si nosotros tomamos solo los dos números que las Naciones Unidas utiliza para determinar cuánta gente está en condición de migrante y refugiado fuera de Venezuela y cuánta gente requiere asistencia dentro de Venezuela, esos dos números suman casi 15 millones de personas. Eso quiere decir que casi la mitad de la población venezolana, casi la mitad del total de los venezolanos que existen en el planeta, necesitan alguna forma de asistencia, necesitan alguna forma de protección y necesitan alguna forma de acompañamiento humanitario. Adentro de Venezuela son más de 7 millones de personas las que hoy están en estado de necesidad. Esas 7 millones de personas están divididas en millones de personas bajo inseguridad alimentaria, que quiere decir que se levantan y se acuestan sin la carga calórica necesaria y sin la capacidad de resolver la carga calórica que necesitan.
Ese número contempla, por ejemplo, un impacto diferenciado absurdo, completamente injusto y gigante en la mujer y en la niña venezolana. La emergencia no impacta igual a todo el mundo y a quien más impacta hoy es a la mujer y a la niña, que ha tenido que dejar de trabajar, que ha perdido fuentes de ingreso, que hemos visto episodios como las transacciones físicas por comida o el trabajo esclavista para poder garantizar algo de ingreso económico. Y además la situación de Venezuela en su deterioro, con la distorsión que está ocurriendo en las burbujas económicas, pasa una cosa que a lo mejor no es suficientemente perceptible a veces, pero la brecha entre quien hoy recibe dólares y vive en la burbuja económica del este de Caracas o del norte de Valencia o de Lecherías o de una parte de diversas ciudades, versus el que vive en Deltamacuro, versus el que vive en Apure, versus el que está en un estado fronterizo o versus los que están cerca del arco minero, la brecha entre uno y otro es abismal. Hoy en día, para poder comprar los mismos productos que comprabas antes, necesitas mucho más dinero sin que en Venezuela las fuentes de ingreso hayan cambiado o hayan aumentado demasiado. El mensaje del Venezuela mejorando, de los venezolanos retornando, de la economía creciendo, es un mensaje que busca también disminuir mucho de esta realidad. Intentar hacer que los informes de la plataforma de respuesta para los venezolanos, los informes de ACNUR y OIM, se asuman entonces como propaganda y no como una guía de planificación. Se asume este mensaje de la recuperación interna, pero al final la consecuencia más dañina de esto es que si por alguna razón injusta en el planeta, los países donantes, quienes atienden la emergencia, quienes acompañan a estas organizaciones y estas agencias, se convencieran de que es así, Venezuela podría terminar siendo una crisis olvidada, una crisis en la que hay millones de personas en necesidad, millones de personas en desplazamiento, pero que producto de las narrativas políticas reciben menos asistencia y menos visibilidad que otras emergencias. Hoy nos pasa, por ejemplo, con nuestra migración. Si tú comparas cuánta atención tiene, y las comparaciones son odiosas, eso siempre es terrible tener que hacerlo, pero al final cuando tú miras crisis como la de los Rohingya, crisis como la de los sirios, incluso crisis como la de los ucranianos versus crisis como la de los venezolanos, el nivel de atención, el nivel de acompañamiento, el nivel de asistencia que hay entre unos y otros es grande la diferencia. Y lo mismo pasa en la respuesta humanitaria interna. Nosotros tenemos un plan de respuesta humanitaria dirigido por la ONU que se renueva anualmente. Ya ahorita fue publicado hace meses atrás el plan bianual del 22 al 24 y esos son fondos, esos son programas que no han podido recaudar más del 35-38% del total de lo que necesitan y esa afectación tiene mucho que ver con una falsa percepción y una falsa narrativa de que hay síntomas de mejoría. A lo mejor hay mejoría en indicadores macroeconómicos, en algunas de las condiciones económicas, pero eso no permea al eslabón más débil de la cadena, a la base poblacional que más necesita, que todavía no ha visto en su situación un cambio gigante. Comisionado, ¿hay algún tipo de mecanismo del que se esté trabajando para justamente atender de manera masiva esa crisis humanitaria? Por un lado, hemos visto que Nicolás Maduro varias veces ha bloqueado eso. Sin embargo, hay ahora conversaciones directas entre Estados Unidos y Nicolás Maduro. Se especulaba sobre, por ejemplo, descongelar algunas cuentas para llevar alimentos y medicinas a Venezuela. ¿Qué se está haciendo en el marco de esto y también para garantizar que los recursos que lleguen realmente a destinarse a ayuda humanitaria? Claro, primero agradezco mucho la pregunta porque además siempre sirve para aclarar algo que es bueno aclarar en todas las conversaciones. Digamos, la cooperación humanitaria, las donaciones de la asistencia humanitaria no pasan nunca por ninguna estructura de venezolanos, de gobierno interino, del régimen. Al final el sistema ha diseñado desde el año 2019 un plan que se llama el Plan de Respuesta Humanitaria. En Venezuela existe algo que se llama el Equipo Humanitario de País. Ese equipo humanitario de país está conformado por OCHA, por el PNUD, por UNICEF, por el Programa Mundial de Alimentos, por la Organización Panamericana de la Salud, por el Fondo de Naciones Unidas para Poblaciones, por ACNUR, OIM, etcétera. Todas las organizaciones de Naciones Unidas que atienden diversos grupos poblacionales y diversas áreas de la respuesta interna. Nosotros desde el año 2019 hasta el día de hoy ha sido un esfuerzo constante y permanente el de mantener a la comunidad de donantes informada, conectada con nuestra situación y haciendo todo el esfuerzo posible para que aporten al sistema de respuesta humanitaria, al plan de respuesta humanitaria, y además también para que puedan ayudar y fortalecer a las organizaciones no gubernamentales que hacen respuesta humanitaria en el terreno y sobre todo las que están muy localizadas o las que han venido construyendo capacidades gigantes
con muy poco en muy poco tiempo. Ahí, así como está el plan de respuesta humanitaria y toda la arquitectura del equipo humanitario país para dentro de Venezuela, para fuera de Venezuela está la plataforma de respuesta para los venezolanos, que es más o menos un espejo de lo que hay adentro, solo que afuera lo dirigen ACNUR y OIM y luego tienen conexión con el resto de las agencias, en el cual el esfuerzo es el mismo. Nosotros, por ejemplo, estamos intentando que los países vuelvan a organizar una conferencia de solidaridad como la que se hizo el año pasado, auspiciada por Canadá, y el anterior a ese, auspiciada por la Unión Europea, para poder atender la emergencia interna y externa. Hay países que durante la semana de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas ayudaron a construir una reunión de países donantes y de países que acompañan esto para poder garantizar que el sistema humanitario en Venezuela pueda seguir recibiendo apoyo. Y respecto a, digamos, nuestra voluntad política, siempre ha estado abierta, lo hemos hablado antes también, de acuerdos humanitarios, resolver problemas de la gente, poder conseguir movilización de recursos para financiar programas específicos, poder construir precedentes de descongelamiento de activos para ayudar en emergencias, es algo que de nuestra parte siempre ha tenido apertura, que además siempre lo hemos venido propiciando y buscando, y que en el marco de las negociaciones, en el marco de cualquier conversación, siempre va a estar dentro de la agenda y de los temas. Lamentablemente, por la discreción que todo este tipo de cosas amerita, uno no puede como estar contando todo, diciendo todo, pero la voluntad de atender la emergencia, la voluntad de hacer todo lo que haya que hacer para parar el espiral de miseria y poder ayudar a los venezolanos dentro y fuera de Venezuela a estar en mejor situación, es un compromiso no solo con nosotros, no solo, digamos, dentro del grupo político, es un compromiso que saben los países, que saben los mediadores, que hemos dicho públicamente en múltiples ocasiones. Muchísimas gracias, comisionado, deseando que hayan buenas noticias en materia de derechos humanos y también de ayuda humanitaria próximamente. Que así sea, Gaby. Gracias a ti por el espacio. Era el comisionado para Naciones Unidas, Miguel Pizarro, quien justamente explicaba de estas dos importantes reuniones, votaciones que se van a dar en torno a Venezuela, la posibilidad de que continúen las investigaciones de crímenes de lesa humanidad, de derechos humanos para Venezuela, y la posibilidad de que se detenga, que se le asigne un asiento a el régimen de Nicolás Maduro en el Consejo de Derechos Humanos. Nosotros estaremos muy atentos a estas informaciones. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas.